Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Paulina Mercado. ¿Cuáles son los temas más candentes? Sabina Berman los aborda con sus invitados. Descubre la sorpresa que nos tiene preparada en Berman, otras historias. La entrevista con Sarmiento nos permite llegar al fondo de la verdad, sin estridencias, pero con mensaje claro. Todo lo que quieres saber sobre el tema que aborda cada miércoles. Estela Libera, Jairo Calixto y Francisco Garfias nos preparan un programa que no admite salidas falsas, sobre todo cuando sus preguntas son a quemarropa. Inició bailando en el patio de su casa. Hoy, Isaac Hernández Fernández se ha convertido en el bailarín principal del Ballet Nacional de Holanda. Conoce su historia en Al Filo. Cada noche tenemos la mejor programación para ti en Azteca Opinión. Si te lo perdiste, puedes volver a consultar a través de nuestras redes sociales. ¡Bienvenidos! Yo creo que es una novela familiar en donde todos participan. Hay que pensar lo que significa que tú, como un político que das un golpe de Estado, pidas ayuda a otro país para que destruyan tu país desde el aire, ¿no? Tiene también, no nada más historia política, no solamente historia militar, sino también tiene unos pasajes eróticos. Francisco Martín Moreno, qué gusto que estés acá otra vez en Berman Otras Historias. El gusto es absolutamente mío, Sabina, perdóname. Cuéntame, ¿cómo se llama tu nueva novela? Se llama En media hora la muerte. En media hora la muerte, recién salida. Sí, En media hora la muerte, te cuento el título porque uno de mis tíos estuvo condenado en el pabellón de la muerte, así le llamaban, en la cárcel de Yeserías, en Madrid, al final de la guerra. Ahí estuvo del año de 1939 al año de 1959. Y le pusieron, se llamaba En media hora la muerte porque cada día llegaba un pelotón de fusilamiento por uno de los condenados a muerte. Y a partir del momento en que se formaba en el pelotón, exactamente media hora después, oías las descargas de fusilamiento de esta persona que habían ejecutado y los tiros de gracia. Entonces, él estuvo, ¿cuántos años esperando la 20 muerte? años. 20 años. 20 qué barbaridad. años, 20 años. Y además él gritaba todos los días, fusiladme a mí, matadme. No resisto un día más en que igual me llaman que no me llaman, ¿verdad? Y bueno, pues lo que sí le pasaba entre que lo fusilaban o no, eran las golpizas que le daban. Los pómulos no los tenía y la nariz la tenía deshecha y no tenía dientes. Y cuando lo liberan, Sabina, estamos hablando del año 59 por ahí, 60, un día va por la Gran Vía para comprarse unos zapatos, unas alpargatas, y se las está probando y se da cuenta que el que se las está probando es el que lo golpeaba. Y le pregunté... El que está hincado ahí. Hincado ahí poniéndole las alpargatas. ¿Y entonces? Le digo, tío, ¿y no saltaste encima de él y le sacaste los ojos con los pulgares? Y me dijo, ya no tienes fuerza para vengarte. Todo lo que quieres es la paz. Francisco, cuéntanos ese momento en donde te habla un tío, no sé si es el mismo tío, Sí. y te dice, te voy a contar quién eres. Es que te cuento, Sí. Mi madre nació en Berlín, 1923. Mi padre nació en Madrid, en 1916. Se conocen acá. Se conocen aquí en Guadalajara. Los dos son refugiados de la demencia fascista. Los dos son perseguidos por el fascismo. Y entonces se conocen aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, perdón. Ahí es donde se conocen. Y mi tío, hermano mayor de mi madre, me invitó a comer y me dijo, te quiero contar la historia. Eso recientemente. Esto hace 4 años. Te quiero contar la historia de la familia. Y le dices, ya me la sé. Porque me quedan 3 semanas de vida, me dijo. Se estaba muriendo y efectivamente se murió. Para mi desgracia, se murió 4 semanas después. Entonces me dijo, le digo, tío, yo me sé la historia de la familia. Me dijo, tan no se la sabe, te la sabes que ni siquiera sabes cómo te llamas. ¿Y cómo te llamas? Pues yo creía que yo me llamaba Francisco Martín Moreno Biel. Y me dijo él, no, tú te llamas Francisco Martín Moreno Wilczowski. Entonces le digo, tío, suena como un apellido ruso, polaco, judío. Sí. ¿Pero tú eres judío? Sí. Y tu madre es judía. Y tú también eres judío. Me dijo a mí. Claro.
Además, según el judaísmo, se hereda el judaísmo a través de la vía materna, o sea, eres judío al 100%. Mañana te puedes ir a Israel y pedir tu certificado de judaísmo, ¿cierto? Sí, pero como yo le dije a mi tío, tengo muchos amigos judíos y además admiro al pueblo judío, pero tengo un problema, que soy ateo, no creo en Dios. Entonces, pues, he entrado a una sinagoga a lo mejor 2 veces en mi vida, en un bar mitzvah. Entonces, decirme que soy judío, pues no, igual que si me dijeras soy católico o musulmán, no. Carece de impacto en tu vida real. No creo en Dios, Sabina, no creo en ninguna inteligencia superior a la humana. Entonces, pues dije, pues está bien, tío. Entonces me dijo él, pero no vinimos aquí a discutir tus convicciones espirituales. Ajá. Sino a que yo te cuente la historia de la familia. Y me contó cómo mi bisabuelo llegó a Alemania. ¿Por qué quería contártelo? Porque le quedaban 3 semanas de vida. Pero quería que perviviera esta historia, Sí. ¿por qué? Él no quería irse de este mundo sin contar todo lo que él sabía, porque nos lo habían ocultado. Primera pregunta, ¿por qué tu madre se cambió el apellido? Porque venían con una paranoia espantosa de la Segunda Guerra Mundial, de las persecuciones. ¿Qué te voy a decir? A más de la mitad de mi familia, ya luego lo descubrí, mi familia materna. Murió en los campos de La concentración. ejecutaron en Auschwitz. En Auschwitz. O sea, me dio mi tío los datos, yo fui a Auschwitz, no, fui a Yad Vashem en Jerusalén, en el Museo del Holocausto, metí los datos en la computadora y efectivamente los habían ejecutado en Auschwitz. Entonces, ya habían perdido todo su patrimonio, ya habían perdido la nacionalidad, ya habían perdido... Entonces, claro, si algo, lo que le pasaba a mi abuela es lo que llaman después el Selbsthass, el autoodio a la religión, le había costado a mi abuela y a mi mamá, pues les había costado mucho ser judíos, porque los habían perseguido, los habían asesinado, los habían mutilado, los habían metido en campos de exterminio. Y dijo, aquí acaba Aquí esta se acabó. historia. Entonces, este hombre se siente, ¿y en cuánto tiempo te cuenta la historia de tu familia? Pues nos llevamos toda la comida, toda la tarde. Y yo tuve oportunidad de hacerle pues, todas las preguntas. Una cosa que me decía es que el patrimonio gigantesco que había logrado hacer mi bisabuelo, un patrimonio enorme porque él era productor de calzado en Alemania y le vendió en la Primera Guerra Mundial todo el calzado al Kaiser. Y ahí ganó pues, muchísimo dinero. Entonces, Para el ejército. Para el ejército. Ajá. Entonces me dice, ¿tú sabes por qué tu bisabuelo no se fue en el Titanic? Le digo, no tío, ¿por qué? Porque un imbécil llamado Guggenheim le ganó la suite principal. Entonces mi bisabuelo le dijo, te doy 100, dígale al señor Guggenheim que le doy 100 veces el importe del boleto, pero que se baje. Y Guggenheim lo vio, pues si algún problema no tenía Guggenheim, Sabina, era el dinero. Claro. Entonces dijo, está loco. Pues Guggenheim se ahogó y a mi abuelo lo salvó la arrogancia. La arrogancia de Guggenheim. Mira, Sí. es como una contramoraleja, ¿eh? Sí. ¿Y después qué haces? Con este material, ¿te pones a investigarlo? ¿Vas a los lugares? Voy a los lugares, a los dos lados. O sea si mi padre fue víctima del fascismo español, pues estuve estudiando la Guerra Civil Española porque no es una novela estrictamente autobiográfica, sino que cuento la historia del arribo de Franco al poder, cómo Franco llega al poder gracias a que Hitler lo apoya con la aviación, con la Luftwaffe, y lo apoya igual Mussolini con la aviación italiana, y destruyen España. Hay que pensar lo que significa que tú, como un político que das un golpe de Estado, pidas ayuda a otro país para que destruyan tu país desde el aire, ¿no? Entonces, cuento la historia de la llegada de Franco al poder, cuento la historia de Hitler, cómo llega Hitler al poder, cómo nunca nadie lo eligió, sino que lo impuso Hindenburg, de lo cual se arrepintió pues rápidamente. Pero bueno, entonces cuento también eso y cuento todo sus vidas en paralelo, la vida de mi familia en España y la vida de mi familia en Alemania. ¿Quiénes son tus personajes principales? Yo creo que es una novela familiar en donde todos participan. Y donde recorren el planeta, ¿no? Sí, por ejemplo, algo que me llamó muchísimo la atención es encontrar un libro que se llama The Pink Swastika. Llama la atención de Pink Swastika porque te habla de todo el homosexualismo de las altas jerarquías nazis. Y ahí está demostrada la homosexualidad también del propio Hitler.
él tenía un amor arrebatado con Rudolf Hess. Rudolf Hess le decía Fräulein Hess, la señorita Hess. Hitler le decía Fräulein Hess. Fräulein Hess, y le Ajá. decía Rudy cuando estaban en la cama. Entonces, llama la atención. Y lo cuentas Y lo eso. cuento, claro, lo cuento. Y cuento desde que se daba de besos en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, Hitler. Y sus amantes, todos los que tuvo. Böhm, que fue otro de los grandes de las estructuras nazis, de las camisas pardas, también fue su amante. Y cuando se pelean, Böhm dice, voy a contar toda nuestra historia amorosa. Y Hitler pues manda a Himmler a ver a Böhm y le dice, le da una pistola, le dice, no te podemos matar, pero tienes 1 hora para darte un tiro, para por lo menos respetar de alguna manera tu dignidad. Todos los archivos que estaban en München, donde hablan de la homosexualidad de Hitler, cuando Hitler llega a la Cancillería, lo primero que hace es recogerlos y quemarlos. El público mexicano está curioso de conocer estas historias europeas, aunque no descienden, convergen en México, pero suena como que la mayor parte sucede en Europa. ¿Tienen esa curiosidad los mexicanos? Yo creo que sí. Bueno, sí. tu novela lo prueba, Sí. pero ¿te sorprende? No, yo fíjate que tengo la fortuna de que pues una parte del público me sigue. Y yo creo que les gusta cómo lo cuento. Y entonces, pues no me sorprende, pero sí me halaga muchísimo el hecho de poder divulgar esa parte. Por ejemplo, cuando Eugenio Pacelli es el nuncio apostólico en Berlín, cómo ayuda a partir del Partido Católico facilita el acceso de Hitler al poder, porque los hace retirarse para facilitar una serie de votaciones que para Hitler eran muy importantes. Y luego, bueno, ves la cantidad de arzobispos y cardenales que van a ver a Pacelli cuando ya es papa para decirle todo lo que está sucediendo en el Holocausto, para decirle, dé usted un grito, detenga a los nazis. Nunca se da el grito. Pero lo que sí sucede es que al final de la guerra hay una cosa que se llamó, una estrategia que se llamó The Rat Line, que era la ruta de las ratas. La ruta de las ratas era una estrategia de la Iglesia Católica para ubicar a los principales jerarcas nazis en monasterios y en conventos que estaban en el norte de Italia y en Suiza, para irlos sacando gradualmente hacia América del Sur, fundamentalmente hacia Argentina y Brasil. Y el Papa estaba detrás de esto expidiendo pasaportes falsos a través de la Cruz Roja. ¡Qué barbaridad! Hay una novela por contar, la continuidad entre el nazismo y las dictaduras latinoamericanas. Por supuesto. Porque todos estos dictadores fueron entrenados y tenían equipos de asesores nazis. Así es. Bueno, y Perón, Juan Domingo Perón, era un fanático admirador de Hitler. Sí, bueno, y tenían un convenio secreto, ¿no? Sí, claro. Argentina iba a ser la primera parte del Reichstag. ¿Te imaginas los argentinos? Ya de por sí tienen una gran opinión de sí mismos, ¿te los imaginas? Gobernando toda Latinoamérica. Pues sí, bueno, sí. Bueno, Sí, hay un momento donde... Ellos sí se imaginan a sí mismos haciendo eso, ¿no? Bueno, hay un momento, Sabina, en donde el propio Hitler, hablando con Goebbels le dice, usted váyase en un submarino que va a salir de Hamburgo, en un submarino alemán, y váyase a la Patagonia. Ahí es donde usted va a poder disfrutar su dinero y disfrutar los últimos años de su vida. Hitler llegó a dudarlo. Al final desiste y decide suicidarse porque él sabía que iba a ser la presa más buscada. Un poco lo que le pasó a Eichmann, bueno, él creía que ya no le iban a atrapar y la inteligencia hebrea lo localiza y ya sabemos lo que pasó con él. Pero Hitler llegó a tener esa tentación. O sea que es importante subrayarlo, ¿no? Suena apasionante. Hay que ir a comprar el libro en media hora, La muerte. En media hora, La muerte, sí. Tiene también no nada más historia política, no solamente historia militar, sino también tiene unos pasajes eróticos pues muy entretenidos. Muchas gracias por estar aquí. A ti, Sabina, gracias por invitarme. Tantas veces me invites, yo vendré encantado a platicar contigo. Muchas gracias.
Barack Obama es considerado el tercer peor presidente de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, según un sondeo de la Universidad Quinnipiac. El mandatario solo supera en opiniones a George Bush hijo, a James Carter y a Richard Nixon. Las expectativas no cumplidas durante su segundo mandato al frente de la Casa Blanca, con un contexto económico adverso, son factores que ubican al mandatario en el fondo de los afectos y reconocimientos de su pueblo. Los juicios sociales sobre los gobernantes están fundamentados en las realidades económicas, de seguridad y de salud. Las promesas no generan más que ilusiones. Cumplirlas es lo que cuenta y construye aquí y allá.